Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo jueves de estudio bíblico aquí en el Camino del Maestro, estudios bíblicos de Reunidos Iglesia Cristiana, la alegría de creer. En esta oportunidad, sexta clase de este segundo ciclo de doctrinas fundamentales, y me refiero en específico a la neumatología, que ya estamos estudiando de unas clases atrás, y en esta ocasión seguiremos estudiando el día de Pentecostés. En la clase anterior haremos un repaso de aquello. Estuvimos viendo cómo se dio ese día, qué pasó ese día, cómo el Señor avisó que ese día vendría y lo que significó en términos de realidad a la iglesia y el alcance que eso tiene para nosotros. Pero hoy veremos los efectos del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo en la iglesia. Ya adelantamos que ahí partió la iglesia ese día, ¿no? La iglesia son todos aquellos y aquellas que tienen el Espíritu Santo en su corazón, cosa posible desde aquel día. Pero como lo decíamos, lo vimos de manera particular en los primeros 13 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. Analizamos cómo llegó, qué sucedió, qué aconteció, cómo el Señor lo venía hablando en su palabra que ese día llegaría. Y ahora veremos desde el versículo 14 del mismo capítulo 2 en adelante hasta el capítulo 4 lo que significa como realidad en la vida del creyente y lo que produce en la vida del creyente de la iglesia. Así que ese es nuestro desafío para el día de hoy. Vamos a comenzar, pero como siempre, oramos al Señor para que Él nos sea ayudando en los contenidos que tenemos que ver para la clase de hoy. Hermana Evelyn, por favor, le pido que nos guíe en la oración para comenzar este estudio. Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque tú has sido bueno, tú eres fiel. Gracias por enseñarnos, Dios, a caminar en esta vida hermosa que tú nos has dado. Gracias por guiarnos y queremos caminar contigo a través, Señor, de las sagradas escrituras que tú has dejado. Y también, Señor, porque son inspiradas, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Dios, por los maestros, por los pastores, por todos aquellos que enseñan y todos los que, Señor, queremos escuchar, queremos aprender. Bendito Padre, en esta noche te pido que tú pongas, Señor, en tu mano, Dios mío, al pastor Dani, para que él pueda, Señor, exhortar esta palabra y enseñarnos, Señor, lo que viene de tu corazón. Dios amado, abre las mentes, Señor, abre nuestros corazones y todo lo que quiera impedir tu gloria, Señor, en nuestras vidas, apártalo en el nombre de Jesucristo. Y que esta palabra, Señor, quede, Señor, estampada en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder aplicarla después y poder enseñar a los demás y poder, Señor, predicar de las buenas nuevas, Señor, de salvación. Gracias, Dios mío, por esta hermosa oportunidad de poder escuchar el alimento, Señor, que nos alienta a seguir, que es tu palabra, que viene, Señor, de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermana Evelyn. Comenzamos entonces con el repaso habitual que hacemos jueves tras jueves de la clase anterior. Y en este caso el repaso es súper importante. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible para que usted me ayude y así vamos también cerciorando que los contenidos están siendo bien asimilados. Seguimos entonces con neumatología y la clase anterior analizamos, ¿no? El día de Pentecostés, el día propiamente tal, y veíamos, ¿no? Que ese día llegó y qué podíamos decir del día de Pentecostés, varias cosas, pero si alguien recuerda ya, ¿qué es lo primero o más que lo primero, algunas cosas a tener en cuenta en relación a este día en particular que Hechos capítulo 2 se refiere, ¿no? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ya demarca lo importante de ese día. Y nosotros vimos, ¿no? Que lo primero a tener en cuenta es que la venida del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. Eso había que recalcarlo. ¿Y qué podíamos decir de este día? Si alguien recuerda alguna idea por ahí de todas las que dijimos, qué significa, cómo se puede traducir, qué se celebraba ese día. Sería bonito que todos los participantes acá pudieran decir algo levantando su manito. No es necesario que tenga la cámara prendida. Así que cedo el micrófono. ¿Qué podemos decir
del día de Pentecostés, de ese día en particular que narra Hechos capítulo 2. Tan, 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 tan. Ah, mi hermana Evelyn ahí, levantó la manito. Hermana Evelyn, Era algo que podamos recordar. la fiesta de los 50 días después de la Amén. Pascua. Muy bien, gracias, hermana Evelyn. Sí, aquí veíamos en este calendario, lo vamos a repasar, pero había una fiesta bien importante, la más importante para mí en términos de calendario litúrgico de celebraciones del judaísmo, y era esa fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta de la Pascua que celebraba la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto, en específico el día en que salieron de esa esclavitud, el día en que la muerte no les tocó, la muerte pasó por alto, ¿ya? Y al otro día vimos todos los pasajes que obligaban a estas festividades. Al otro día de esa Pascua, que se celebraba en el día 14 del mes de Nisan, ¿ya? Mes de Nisan que es el primer mes en el calendario judío, la Pascua que da inicio al año calendario del judaísmo. El día 14, esa Pascua, al otro día se celebraba el día 15 la fiesta de los panes sin levadura. Eso era recordatorio de lo rápido que salieron. Y al tercer día de la Pascua, es decir, el día 16, ya se celebraba la fiesta de las primicias o la fiesta de la gavilla, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y a partir de ese día 16, como bien decía la hermana Evelyn, se dejaban correr 50 días, ¿ya? Eh, para la siguiente festividad que había que recordar, que era esta fiesta de Pentecostés. Por eso Pentecostés usted lo puede traducir como quincuagésimo, refiriéndose a esos 50 días entre la fiesta de las primicias, ahí está marcada en azul, y la fiesta de Pentecostés propiamente tal. Por eso también se le podía llamar fiesta de los 50 días, ya fiesta de las semanas, porque tenían que ser 7 semanas y un poquito más, ¿no? Fiesta de la cosecha o Pentecostés, ¿no? Eso es lo que significa. Muy bien, hermana Evelyn. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Recordar? Levante la manita ahí en cámara o la puede levantar virtual. Si no, seguimos avanzando, ¿ya? Y decíamos que, dígame, Pastor, sí, es lo mismo que la fiesta de las gavillas, ¿o no? lo recordamos con la lámina que sigue, porque ahí lo Ya, pongo literal. ok. Avanzo en este repaso y, esperen un poquito, ahí sí está funcionando. Tenemos este resumen. El día 1, ese día 14 de Nisan, se celebraba Pesaj, Pascua, pasar por alto. Al día 2, es decir, el 15 de, de, de ese mes de, recuerde bien el Nisan, los panes sin levaduras, y el tercer día de celebración, es decir, el día 16 de Nisan, se celebraba la fiesta de las primicias o de las primeras gavillas. ¿Ya? Aquí no es las mejores gavillas, el mejor grano, la gavilla, esta fotito que está viendo a la derecha, sino que las primeras gavillas, las primeras que salían, eso es lo que se celebraba el día 16, se le denominaba fiesta de las primicias, fiesta de las gavillas, ¿ya? Y a partir de este día 16 de Nisan, el tercer día después de Pascua, se debían esperar 50 días hasta la fiesta de Shavuot o Pentecostés o la fiesta de la semana, lo dijimos, la fiesta de la cosecha, etcétera, porque ahí ya no se ofrendaban los primeros granos, sino que a los 50 días se celebraba la ofrenda del mejor grano de la cosecha. Amén. Así que ahí tenemos ese resumen. ¿Y dónde estaba lo importante en relación a lo que estamos estudiando? Que según la tradición bíblico-judía, el pacto de Dios con Israel, el día en que el Señor, ahí usted lo está viendo en pantalla a la derecha en la imagen, el día en que el Señor entregó su ley, ¿qué día fue? Fue el día de Shavuot, en la fiesta Shavuot, al pie del monte Sinaí, cuando Israel recibe la ley.
de parte del Señor, ya habiendo escapado ya de la esclavitud de Egipto a los pies del monte Sinaí, fue en la fiesta de Shavuot cuando el pueblo de Israel, dice la tradición, que recibió la ley del Señor. Ahora, ¿qué significaba que los judíos habían recibido la ley? Es importante que dijimos varias cositas. Ese día que los judíos en Shavuot recibieron la ley, la palabra de Dios, ¿qué significaba? Dijimos varias cositas y es importante que las podamos recordar. ¿Qué dádivas, qué bendiciones recibieron al recibir esa ley al pie del monte el Sinaí en Shavuot, a esos 50 días después de la fiesta de las gavillas? Por favor, es importante que lo tengamos claro. Recordemos, yo le doy a dar una pista. La primera, que ya no eran un puñado de gente, un choclón de gente, sino que al recibir la ley, ¿qué estatus tenían ahora? Una Pueblo, nación. pueblo del Señor. Otra cosa, hermana Evelyn, que tenía el micrófono prendido. Yo le ayudo. Ya no Ah, solamente, no el solamente pacto. que eran un pueblo especial, serían el especial tesoro del Señor, Mm, ante los ojos del Señor. ¿Qué otra cosa significaba que recibieran esta ley, esta palabra? Una muy importante. el pacto. Sí, el pacto, pero también, en términos, yo lo planteé ese pacto con que son especial tesoro. Pero hay una cosa sumamente importante que tenemos que recordar, que al recibir esa ley, podían ya tener una relación fluida con el Señor. Esa ley les decía, así se van a venir a mí, así me van a conocer. Esa ley, esa palabra que entregó, podían conocer a Dios, que Dios era santo, que Dios era distinto, que Dios era el más grande. El Señor ahí impuso los términos de cómo acercarse a Él y ahí impuso los términos de lo que Él haría también con este pueblo. Entonces establece la relación con Dios esta palabra que entregó ahí en día de Shavuot. Entonces lo dejamos hasta ahí en términos de repaso. Eso significaba haber recibido esta ley en Shavuot. Y ahora, ¿cómo eso eh, nos afecta en nuestra realidad como iglesia? Tenemos que hacer la lectura a la luz del Nuevo Testamento y de las Escrituras, porque todo esto era figura de lo que había de venir, como diría Pablo. También el apóstol Pablo dice, esa era parte del misterio, que ya no es misterio, que salió a la luz gracias al Evangelio. Veíamos y hacíamos los símiles de los que el Señor estaba avisando, profetizando, diciendo que iba a hacer. En ese día 1, en el día 14 de Nisan, en ese día 1 de fiesta se celebraba Pesaj, que era Pesaj del recordatorio del Cordero sacrificado. Y fue en un Pesaj que Cristo fue a la luz, o sea, perdón, a la cruz, permiso. Perdona, esto sí. Fue precisamente Cristo en la última cena, ahí que está con los discípulos antes de ir de la cruz, ¿qué estaba recordando el Señor? Pesaj era la cena pascual. ¿Y qué significaba ese recordatorio? Era recordar que ese día de la liberación de Egipto, el Señor mandó a sacrificar un cordero y ahora ¿quién iba a cumplir su ley? Su propia ley, el Señor. Entonces, ¿quién tenía que entregar un cordero ese día? El propio Dios. ¿Y a quién entregó? A su Cordero Santo, su Cordero inmolado, a Cristo. En el día segundo, en el día 15 de Nisan se celebraban los panes sin levadura y al día tercero, en el día 16 de Nisan, aquí estaba la fiesta de las primicias, la fiesta de las primeras gavillas. ¿Y qué pasó en ese tercer día? El Señor se presenta a sí mismo su primicia. Al primer día presentó su ofrenda a sí mismo, Cristo, su Hijo, y al tercer día se presentó a sí mismo sus primicias. ¿Y qué pasó en ese tercer día? Cristo resucitó, el primero en todo, por eso es primicia. El Señor es el primero en todo.
Y obviamente, después de esa resurrección de Cristo, que se avisaba a través de la fiesta de las primicias, tenían que pasar los 50 días hasta Shavuot, Pentecostés, y eso qué significaba que Dios tenía que presentarse a sí mismo lo mejor que él tenía. Él tenía que dar lo mejor y presentarse a lo mejor que él tenía. ¿Y qué pasó a los 50 días de la resurrección de Cristo? Vino este día de Pentecostés donde el Espíritu Santo fue derramado. El Señor entregó lo mejor que tenía para presentarse lo mejor a sí mismo. ¿Qué entregó ese día el Señor lo mejor? Su Santo Espíritu, para entregarse un pueblo, para entregarse una nación, para entregarse un pueblo con el cual relacionarse, para entregarse a sí mismo ese pueblo santo que él quería. Por eso entrega ese día su palabra, pero ya no la entregó en piedra. ¿Dónde entregó su palabra el Señor? En los corazones. Ya no grabaré mi ley en piedra. La vino a grabar en los corazones. Y es por eso que ese día que se escuchó maravillas de Dios en todos los idiomas. Porque ahora la palabra de Dios ya no estaría para un solo pueblo, sino que la palabra de Dios estaría para todas las naciones, para todos los individuos. Y es por eso que ese día hubieron tantas lenguas en ese lugar. El Señor estaba dando a entender que ahora, a través de su palabra, que se iba a poder entender en todos los idiomas, el Señor de ahí iba a sacar esa nación santa. El Señor de ahí iba a sacar su especial tesoro. El Señor de ahí iba a sacar un pueblo con el cual relacionarse, un pueblo que le iba a conocer y él también darse a conocer. El Señor de ahí dejamos de ser un puñado de gente para hacernos pueblo, para hacernos especiales. ¿Por qué? Porque nos entregó su palabra en ese día. Así que eso es como gran resumen y como gran realidad en ese día de Pentecostés. Después vimos los símiles, ¿no? A partir de cómo se describe ese día de Pentecostés. Dice que vino un viento, ¿ya? Y que esa palabra viento, neuma, ruaj, ¿ya? Tal cual el Espíritu Santo trajo la vida que Dios da. Ahí Génesis 2:7, Juan 20:22. Estudiamos eso, de que cuando el Espíritu de Dios es un soplo, es un viento. ¿Ya? Lo vimos, ¿no? Que, que es ese viento que es movimiento y a la vez produce movimiento. Por eso la iglesia que fue después llena de este Santo Espíritu se va a tener que mover, ¿no? Decía que ese viento era recio y que llenó toda la casa. Y tal como aconteció en la entrega de la ley, Dios estremeció el lugar donde entregaría su palabra, así como en el monte Sinaí se veían nubes, truenos, relámpagos, la tierra se estremecía. ¿Qué pasó ese día de Pentecostés? Llenó toda la casa, estremeció toda la casa. Estaba pasando lo mismo que el Señor había hecho anteriormente, pero ahora para toda realidad. Dice que ese día aparecieron lenguas, ¿ya? ¿Qué significa lengua? Lo que hablábamos, ¿no? La palabra de Dios disponible para todos los pueblos. El Señor estaba diciendo, voy a entregar ahora mi palabra, la voy a grabar en el corazón, no en tablas de piedra, y ahora todos tendrán mi palabra en su corazón, y este pueblo con el que quiero relacionarme, este pueblo que es nación santa, que es especial tesoro, este pueblo que me va a conocer por medio de mi palabra, van a venir de todas partes, y por eso ese día hubieron lenguas, ¿no? Y estas lenguas eran como de fuego. ¿Y qué significa como de fuego? Como Dios mismo hablando. Ahí vimos el pasaje de Éxodo 19, 18, 20, y que en ese momento que el Señor estaba preparando la entrega de su ley, el Señor mismo se manifestaba en fuego, así como se manifestó en la zarza ardiendo. Es decir, los que lleven la palabra de Dios no son ellos hablando. ¿Quién es? Dios mismo hablando a través de ellos. Así que maravillosa enseñanza. Ahí estuvimos viendo toda esta realidad de Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 13. Está en la clase anterior, siempre es bueno repasarlas y estamos retomando las ideas. Hasta aquí vimos qué aconteció ese día, qué significaba ese día de Pentecostés,
Ya lo vimos, qué aconteció ese día, lo acabamos de terminar de ver, ya, eh, describiendo el momento propiamente tal. Pero ahora vamos a ver la realidad que significó ahora como iglesia esta venida del Espíritu Santo a partir de ese día de Pentecostés. Ya describimos el día, por qué llegó ese día y por qué pasó lo que pasó. El Señor haciendo un símil con la entrega de la ley allá cuando salieron de la esclavitud de Egipto a los 50 días. Pero ahora vamos a ver qué alcances tiene para la iglesia la venida de este Santo Espíritu y vamos a ver todos los relatos posteriores al Hechos capítulo 2, verso 1 al 13, porque ya vemos los efectos y la realidad que significa tener el Espíritu de Dios como creyentes, como iglesia. Así que vámonos entonces con lo que nos corresponde en el día de hoy. Seguimos viendo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Seguimos analizando el día de Pentecostés. Por favor, Pastor Pedro, le pido que lea Hechos capítulo 2, pero vamos a leer una porción bien importante que la vamos a ir analizando. Del verso 14 hasta el verso 42. Le pido a todos que sigan la lectura o que bien escuchen, pero vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 14 al 42, porque ahí ya vamos a encontrar y ver los efectos que produjo en la iglesia. Ya vimos cómo llegó, qué se cumplió, por qué pasó como pasó. Pero ahora empezamos a ver los efectos y lo que debe generar en el creyente la venida de este Santo Espíritu, la realidad del Espíritu Santo en el creyente. Pastor Pedro, por favor, leemos Ya. junto con usted. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga
a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muchas gracias, Pastor Pedro. Pasamos a analizar este discurso del apóstol Pedro. Vieron que Pedro se para valientemente y ya podemos ver algo importante de eso, que se pare y diga este discurso que acaba de leer el Pastor Pedro no es cosa menor. Yo no veo un Pedro antes del Santo Espíritu con ese denuedo, con esa entereza, ¿no? Para decir lo que tiene que decir, ¿no? Más bien están todos escondidos, mataron al Señor, estábamos medios temerosos y cosa importante que hizo en él como creyente la venida de este Santo Espíritu. Pero analicémoslo paso a paso a partir de ahora. Le puse acá como título, veamos algunas consecuencias, pero un poquito aquí me están reclamando, consecuencias inmediatas del accionar del Espíritu Santo en los creyentes en Cristo. Y aquí pasamos a analizar este Hechos capítulo 2, verso 14 al 42, discurso de Pedro. En esta porción notamos los efectos inmediatos de la venida del Espíritu Santo, ya una vez bautizando ahí a los que estaban en el aposento alto, en la persona del apóstol Pedro y su primer discurso. Primera cosa que vemos a tener en consideración, confronta las burlas acerca del mosto, ¿no? Bien decíamos que algunos pensaban que estaban ebrios. Un datito, lo puse este alcance para un datito a tener en consideración, porque en estas fiestas judías el vino no faltaba, ¿ya? Y obviamente al haber abundancia de vino, como en las bodas judías, en las festividades judías el vino tenía presencia y harta presencia, era parte de la normalidad, entre comillas, de ver gente más o menos mareada, llamémoslo así. Sí, pues sí, hay abundancia de vino, en el judaísmo el vino significa abundancia, significa bendición, significa prosperidad, así que aquí se tira las casas por la ventana. Entonces Pedro aclara eso, dice que no es consecuencia del mosto, de estar ebrios, porque dice que era la hora tercera del día y la hora tercera serían como las 9 de la mañana, aprox. Entonces, la primera aclaración es que no es consecuencia de la fiesta propiamente tal o las consecuencias de una irresponsabilidad de fiesta. Y aquí empieza ya con un análisis mucho más teológico el apóstol Pedro, porque dice que lo que está pasando ahí, todos hablando distintos idiomas, todos hablando maravillas de Dios, es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. A esto estaba avisado. ¿Y cuál es esa profecía del profeta Joel? Es la que encontramos aquí mismo, ¿no? Del verso 17 al 21. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigio. Dejémoslo hasta ahí, ¿no? Ahora, qué interesante decir esto, porque la profecía como parte, en los postreros días, dice el Señor. Y en este momento, en ese día de Pentecostés, los postreros días empezaron hace poquito,
Porque ¿cuándo comienzan los postreros días? Como datito también téngalo ahí presente, con la ascensión de Cristo. Cuando Cristo le dice, espérenme ahí en el aposento alto, vendrá el Espíritu Santo que les prometí, y dice que se lo llevó una nube, ¿se acuerdan? Y todos quedaron mirando ahí, oh, se fue el maestro, ¿no? Una nube. Y aparecen unos ángeles que dicen, ¿qué quedan mirando si este que han ido, que ven que se va, este volverá? Y ahí empieza, desde el momento que ascendió, comienza la cuenta regresiva para que él vuelva. Y entre que ascendió en Hechos 1 hasta su segunda venida, que se concrete, son los postreros tiempos, ¿no? Entonces, por eso ya la venida del Espíritu Santo fue antes de que Cristo subiese o después de que Cristo subiese. Posterior a la ascensión de Cristo, por ende, vino en los postreros días el derramamiento del Espíritu Santo y se cumple así la profecía de Joel. ¿Qué significa que en los postreros tiempos el Señor derramaría su Espíritu sobre toda carne? Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quién eran los que llevaban la palabra de Dios? Lo hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes anunciaban así, dice el Señor? Y daban palabra del Señor al pueblo. Los profetas, Muchas gracias, hermana Patti. Eran los profetas. Ellos hablaban en nombre de Dios. Ahora que llegó este día, ¿quiénes van a poder hablar de Dios? Vuestros hijos y vuestras hijas. Ellos van a poder hablar del Señor. Del Señor se ha hecho un nuevo pueblo, no lo hemos visto. Después, el mismo verso 17 dice, vuestros jóvenes verán visiones. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, cómo le llegaba al profeta el mensaje de parte del Señor. Otra instancia profética de revelación era a través de visiones, ¿no? Isaías 6, vi yo ahí ángeles que decían santo, santo, santo. Ezequiel también tiene visiones. ¿Se acuerdan el valle de los huesos secos? Visiones, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo? Una forma diferente para decir lo mismo. Vuestros jóvenes verán visiones, significa que también el Señor pondrá su palabra en ellos. Y termina el verso 17, vuestros ancianos soñarán sueños. Lo hemos dicho anteriormente, cómo le llegaba a Daniel, cómo le llegaba a José, lo que el Señor iba a hacer, lo que el Señor tenía en su voluntad, a través de sueños para que ellos después los hablasen, los dijeran. Entonces, son tres instancias para decir que ahora todos podrán hablar en el nombre del Señor, como estaba pasando ahí, hablando todo distinto idioma, las maravillas de Dios, y que no estaban ebrios. Profetizar, ver visiones y soñar sueños. ¿Quiénes? Todos, los chiquititos, los hijos y las hijas, los jóvenes y los ancianos, todos, desde el primero hasta el último en términos de edad. Eso es lo que el Señor había dicho hasta por parte del profeta Joel en los postreros tiempos. El Pentecostés ya era parte de los postreros tiempos. ¿Cuánto más hoy día que todavía estamos en los postreros tiempos? ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido. Entonces, nuestros niños pueden hablar del Señor. Nuestros jóvenes, adolescentes, los exploradores, nuestra escuela dominical puede decir palabra del Señor. Nuestra gente anciana, que a veces los tiramos al tacho a la basura porque supuestamente no sirve, hablo en términos culturales, pueden hablar palabra del Señor. El Señor no discrimina a nadie, ni en edad, ni en nada. Así que, ¿vieron qué lindo? Eso, primer efecto entonces, de la venida del Espíritu Santo a los creyentes. Todos pueden tener palabra de Dios en sus bocas. Todos pueden hablar en el nombre del Señor. Dádiva de ese día, gracias a que Cristo murió en la cruz, posterior derramamiento. Por eso es importante que en los cultos, en nuestra realidad, como celebramos y adoramos el nombre del Señor, que los niños tengan su espacio, porque pueden hablar de Dios. El Señor puede hacer una obra en los niños, obrar en los niños. Los niños pueden testificar. Los jóvenes, los adolescentes, todos tienen que tener un espacio en el pueblo de Dios, la iglesia, porque el Señor puso en ellos, gracias al Espíritu Santo, que lo puedan decir.
Los ancianos tienen que tener también un lugar, se les tiene que escuchar. Todos pueden decir cosas maravillosas del Señor. Eso es dádiva del Espíritu y no lo podemos coartar. Miren, en este discurso del apóstol Pedro, recordando las palabras de Joel, nos dice que es un día que cambió la historia. La humanidad ya no va a ser la misma porque apareció el pueblo que Dios pensó en su corazón y que este pueblo iba a llevar su palabra a todos lados. Mire lo que dice el verso 19-20. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y lo hemos dicho en otras clases y lo puse a modo eh, de recordatorio. Cada vez que sale una luna roja, todos van a ver la luna en sangre y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque viene el día del Señor, el segunda venida de Cristo, la luna roja, y nos dejamos llevar por ese tipo de, de enseñanzas que yo no creo que está del todo correcto. Cuando recordemos que en la perspectiva judía, siempre un cambio en la historia del curso de la humanidad se manifiesta a través de qué? A través de los cuerpos celestiales, refiero celestes, ¿no? Astronómicos. Cada vez que hay algo importante que tiene que ver con el curso de lo creado, se manifiesta a través de la creación misma y en este caso de los cuerpos celestes, ¿no? Cuando vemos que en el Génesis el Señor va creando, ¿cómo se anuncia eso nuevo que va creando? El sol, la luna, etcétera, ¿no? Entonces el Señor ahí eh, avisa a través de eso que hay un giro en las cosas, ¿no? Eh, recordemos otros pasajes, ¿no? Eh, ya, el más importante, me voy derecho al más importante de todos para avanzar. ¿Cuál fue el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, ¿no? Que vino a cambiar, que hubo adoración celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Fue uno en dos partes, la encarnación de Cristo y cómo se anuncia su venida. Y los ángeles hacen fiesta con una estrella. Y cómo en su muerte, ahí en la cruz, ¿qué pasó? Hubo como un eclipse, las tinieblas, vino tinieblas. Entonces, si se fijan, ese día que Cristo nace y ese día que Cristo muere, son días que cambiaron la humanidad. El trato del Señor con la humanidad ya no sería el mismo. Y se avisa a través de estas figuras. Bueno, aquí dice que habrá señales arriba en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, sol, tinieblas, luna en sangre. ¿Qué significa eso? Que ese día de Pentecostés cambió el curso de la humanidad. El trato de Dios con la humanidad sería diferente. Eso está diciendo. Es un día que cambió, como pusimos aquí en el enunciado, la historia, porque ahora ese día de Pentecostés lo avisó el profeta Joel y Pedro lo está trayendo a memoria. Ese día llegó la iglesia y sería esta la iglesia la que predicaría. Ahora los que aceptaran ese mensaje tendrían este Santo Espíritu. La humanidad ya no sería igual. ¿Y hasta cuándo durará eso? Hasta el día del Señor. Hasta que el día del Señor se manifieste, segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, va a haber un nuevo cambio. Van a cambiar las cosas. Y por eso cuando Cristo anuncia su venida, ¿qué dice? El sol no dará su resplandor y lo mismo. Dice, habrá trueno y cosas así, Mateo 24-25, ¿no? Así que va a ser un día en que las cosas cambien también. Mire, también podemos ver en el discurso de Pedro
que se acercó la salvación que el Señor anhelaba realizar, verso 21, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Salvo. Basta con invocar el nombre, basta con traer la realidad de Dios, invocarla, confesarla, creerla, para que toda esa nueva realidad, eso que cambió y que se estaba anunciando con estas figuras celestiales, fuese una verdad. Entonces, qué interesante ver que para nosotros ese día cambió la historia y tenemos que regirnos por ese cambio hasta que Cristo venga. ¿Cuál es ese cambio? Que hay una nueva relación con Dios, que se puede invocar su nombre de manera libre, de manera transparente. Qué interesante ver aquello también. Es un día que cambió la historia. La iglesia, permítame la reflexión, si ese día que cambiaron las cosas, cambió el conducto de las cosas, porque apareció la iglesia ese día de Pentecostés, la iglesia también puede cambiar la historia. Está para la iglesia, oh, perdón, me confundí, es que hay una cuestión aquí. ¿Qué le quiero decir con esto? Atención. Hagamos la siguiente reflexión. Ese día de Pentecostés cambió la historia. Por eso estaba avisándolo con esta luna, tiniebla, etcétera. Tenemos claro eso. Y ese día que cambió la historia es porque la iglesia apareció en el mapa de la historia. Ese día de Pentecostés vino el Santo Espíritu que nos hizo iglesia. Entonces, ¿cuál es el... Y eso, realidad que cambió en ese día de Pentecostés, donde apareció la iglesia, ¿hasta cuándo durará? Hasta el otro gran cambio, hasta el día del Señor, que también se avisará con estas señales que se está avisando. Pero, ¿quién es el termostato entonces? Lo hemos dicho, de lo que el Señor va a hacer en todo este tiempo. La iglesia. El, el Señor cambió el curso de las cosas, hizo aparecer la iglesia. ¿Cuándo será el próximo cambio? En su venida. ¿Y quién tiene el ministerio desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo? De predicar, de anunciar, de mostrar, de revelar al Señor su palabra. La iglesia. ¿Quién es el termostato de la historia de la humanidad? No es Israel, lo hemos dicho, es la iglesia. ¿Quiere saber cómo está el mundo? Vea cómo está la iglesia. Si la iglesia está mala, el mundo está malo. Vea qué realidad se da en esa luz que debe alumbrar. Si la luz no alumbra, ¿qué espera del mundo? Si la sal no sala, ¿qué espera del mundo? Si la iglesia engaña, si la iglesia es corrupta, si la iglesia hace cosas malas, que son los que están llamados a hacer lo correcto, digamos, planteémoslo así, cuanto más el mundo. Y si lo vemos en términos escatológicos, lo hemos estudiado antes. Los falsos maestros salen de la iglesia, etcétera, 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 ¿no? Así que era un puntito. Avanzamos un poquito más porque miren, la iglesia está para decir la verdad. Pedro acusa a Israel de la muerte de Cristo en el 22 y 23. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes lo hicieron padecer. Otra evidencia de la llenura del Santo Espíritu o de la venida del Espíritu, de la presencia del Espíritu en el creyente. Creo que esa tercera expresión es la correcta. Tiene que decir lo que hay que decir. El creyente cristiano tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que habla verdad, que habla el mensaje de Cristo. Entonces es importante. Vemos aquí Pedro, hay una valentía importante que genera el Espíritu Santo porque le dice lo que tiene que decirle. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Porque decir las cosas como son, nosotros las tomamos como un mal, que nos digan las cosas. Pero cuando uno dice las cosas y denuncia las cosas incorrectas, eso es un bien.
A la luz de la Escritura, Dios es nuestro Padre, por ejemplo. Y un padre nos dice, oye, chántate aquí, chántate acá, te estás equivocando. El papá que dice, sí, niñito, le pegó a la mamá, está bien. Eso no es hacerle un bien, hay que corregirlo. Si le pegó a la hermana, le pegó al hermano. Si robó, qué sé yo, el niñito que hizo lo incorrecto. Nosotros, en nuestra realidad, ¿qué decimos? Le decimos, ¿no? Está mal. El decir está mal es parte del hacer el bien. Espero haberme hecho entender. Y Pedro aquí está denunciándolos, mas no enjuiciándolos. Ustedes lo mataron. Pero ¿por qué le está diciendo? Desen cuenta y vuélvanse a lo correcto. Ustedes hicieron lo incorrecto, más porque se lo estoy diciendo, tienen la oportunidad de arrepentirse y, y hacer lo correcto. Y eso es lo que la iglesia tiene que decir. Decir las verdades, pero más no enjuiciar, sino que decir lo correcto para que la gente tenga una oportunidad. Denunciamos pecado no para mandar al infierno. No nos toca esa pega a nosotros. Denunciamos pecados ¿para qué? Para que la gente recapacite y tenga una oportunidad de volverse a lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Para nosotros Dios, su palabra, el Evangelio. Creo que es importante las palabras que dice Pedro en el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Llamó al arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Lo mismo que Cristo hizo cuando empezó su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Aprovechen esta dádiva de que el reino está cerca. Arrepiéntanse. Estoy llamando a hacer lo correcto para que disfruten lo bueno. Así que eso es importante. El Espíritu Santo en la vida del creyente hace eso. Denuncia lo incorrecto. Denuncia el pecado. Man, sabemos que no nos corresponde a nosotros emitir juicio sobre eso. Uno lo advierte, lo denuncia. La iglesia tiene que hacer eso como una oportunidad de estar más cerca del Señor para aquel que está en el pecado, lo incorrecto. Vemos que aquí explica un salmo davídico la resurrección y el señorío de Jesús como el Cristo, Pedro, en su discurso. Eso lo pasamos de largo. Dice que el discurso produce resultados. ¿Qué pasó? Se compungieron, lo tomaron en cuenta, provocó algo. En esto que dijo la palabra se cumple, en esto de que denunció, más invitó al arrepentimiento. ¿Ya? Y en el verso 38 esto es importante, se enfatiza que la promesa del Espíritu es para todos. El 38 decía lo siguiente, lo vuelvo a leer. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo? Arrepentirse, bautizarse, que es confesar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué más? Nada más para haber recibido el perdón de los pecados y eso reciben el Espíritu Santo. Ojo con esto, porque nosotros hemos confundido dones, ministerios, y hay gente que es cristiana en las iglesias que cree que el Santo Espíritu es para algunos pocos. No, 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 no. Arrepiéntanse. ¿Cuántos de ustedes de aquí se han arrepentido? Amén. Bautícese, es decir, una forma de confesar a Cristo. Yo lo confesé en el bautismo. ¿Y qué pasa ahí? Recibo perdón de mis pecados. Yo ya los recibí. Y por ende, ¿qué se recibe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todo creyente. Después veremos un análisis posterior, manifestaciones, dones, pero no podemos decirle a la gente que porque no manifestó un don determinado, porque no tiene un ministerio determinado como los conocemos, que no tiene el Espíritu Santo. La gente que se arrepiente, confiesa al Señor, se le lavan los pecados y tiene el Santo Espíritu. Y eso es para todos. Mire los resultados que produce esto. Llamaron a arrepentimiento, decirle que las cosas están mal para que cambien el camino, decir la verdad que esto, si hacen eso, el Espíritu Santo es para todos
Dice que se añadieron y se bautizaron como 3.000 personas que perseveraron. Y aquí hay una importante reflexión que tenemos que hacer, porque a lo mejor en nuestras iglesias no están esos 2.000, esos 3.000. ¿Por qué razón? Porque a veces se les hace notar y creer que, que faltan más pasos para pertenecer a la iglesia. Yo más de alguna vez me encontré a alguien, suena ridículo, pero lo tengo que decir. Dijo, cuestionaban su realidad cristiana porque no pasaron por el discipulado X o por el encuentro X. No, po, eso es ritual, eso es ritualismo, eso es mérito propio. Uno acepta al Señor, se arrepiente y ya tiene la dádiva al Santo Espíritu y es parte de la iglesia. Que tiene que crecer, amén. Que tiene que comer alimentos sólidos y no rudimentos, eh, amén. Que tenemos que ir todos los días perfeccionándonos, amén. Espero estar siendo claro. Pero una vez que la iglesia hace lo que hace y la gente acepta ese mensaje y confiesa del corazón que Jesucristo es el Señor, es parte de la iglesia. Imagínese Pedro haciendo esa invitación, arrepiéntense, bautícense una persona, yo me arrepiento, me bauticé. ¿Usted hizo el discipulado 1? No, no es de la iglesia. Por eso, y por eso a lo mejor no llegan esos 1.000, esos 2.000, esos 3.000, porque nosotros mismos lo echamos para afuera con nuestros requisitos. Y no, usted creyó, amén. Gloria al Señor, se arrepintió, amén. Bienvenido a la iglesia. Ahora el Santo Espíritu es de su vida y ese Santo Espíritu le va a ayudar a crecer. Ese Santo Espíritu le va a ayudar a llenar el discipulado 1, el discipulado 2, y que usted vaya creciendo. Pero es importante eso. Es algo que hay que dejar claro. Porque yo he visto, aunque parezca, aunque suene medio loco, por decirlo de esa manera, personas que dudan de su cristiandad, dudan de su arrepentimiento, dudan de su realidad por, por no cumplir ciertos criterios. Y esa es una dádiva del cristianismo. Una de las dádivas importantes del cristianismo como religión, digámoslo así, es que es una de las que no pone casi ninguna condición para acercarse a la deidad. ¿Cuál es la condición? Creer en el nombre de Jesús. Aquí no hay que purificarse, ni las 5 oraciones diarias. Hay que orar, amén. Pero no, usted me entiende. Po. Hay otros que ponen oraciones 5 al día y con horario. Y si falló, falló, Dios no te escucha. No, el cristianismo es arrepiéntate, un corazón sincero y ya puedes tener una relación con el Señor. Y eso es lo que la iglesia tiene que vivir y experimentar y profesar. Así que, nótese, quisiera decirle una iglesia donde el Espíritu Santo está y se entiende con una comprensión correcta del Santo Espíritu siempre crece. Así que, téngalo ahí. Vamos a ver otros efectos, porque vamos a ver las primeras evidencias como iglesia también que se dio después de este día de Pentecostés, hermana Evelyn, el capítulo 2 del verso 43 al 47, si lo puede leer. Cortito, pero también sacamos 2. enseñanzas de aquello. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente, gracias, hermana Evelyn. Veamos algunas cosas que produjo el Santo Espíritu. Maravillas y señales por medio de los apóstoles, dice en el 20:43. Pregunta,
¿Se, se puede ver maravillas y señales en el día de hoy? Yo creo que sí. Amén. Gloria al Señor. Sí, se puede. Sí, pero tienen un fin. ¿Cuál es este fin? Van de la mano con este acto de predicar. Ahora todos podrán hablar, todos podrán decir, y Dios se va a poder mover a través de hombres y mujeres en prodigios y señales, pero siempre tiene que ir acompañado de qué? De esa palabra, de ese llamado al arrepentirse. Usted ve en los evangelios, el Señor quiere que te sane, amén, pero crees, amén, te sano, pero arrepiéntete primero. Entonces, tiene que tener los prodigios y los señales. Yo soy convencido que hoy la iglesia los puede ver. En- Nosotros somos, mi familia es producto de un milagro. A lo mejor usted tiene un testimonio de milagro en su vida, en la vida de un cercano, en la vida de algún familiar, etcétera. Sí, están totalmente vigentes, pero acompañan y tienen que ser respaldados o respaldan la predicación. No tenemos que buscar el milagro por el milagro. Tenemos que a través de que estas señales y prodigios puedan suceder, es para que la gente se convierta, acepte al Señor, potencie su fe. El milagro tiene un, yo he dicho anteriormente, el fin de la fe, de nuestra fe cristiana, en el Evangelio no es el milagro. El milagro es un medio para lo que hay que buscar. Así que tenemos que orar por milagros, pero lo primero que tenemos que estar en nuestro corazón no es el milagro, es que la gente acepte. ¿Se acuerdan que estudiamos hasta el cansancio Juan 20, 30, 31? Y estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Dónde está el imperativo, lo imperioso? En que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso son las señales. Y aquí vemos, nótese, un Pedro predicando, la iglesia ahí en sus primeros pasos predicando. ¿Y qué pasaba? Se añadían más personas, se bautizaban, creían. Ahí se cumplía su objetivo. Dice que en el verso 44 producían que estaban juntos. Qué interesante ver eso como efecto del Espíritu Santo. Una iglesia que está junta, unánime. Nótese que en el 45, en función de eso mismo, vendían sus propiedades según la necesidad de cada uno. Era tan fuerte el lazo, era tan fuerte lo que los unía a partir de la realidad del Espíritu Santo, que velaban unos por otros a grado tal de que se desprendían de las cosas que tenían para que el otro esté bien. Ojo, voy a tirar a riesgo de demanda, yo sé que en nuestra iglesia no, pero tenemos que ser maduros en esto. Yo siempre he discrepado cuando en la realidad del Santo Espíritu se lleva solo a la espiritualidad manifiesta. Sí, podemos levantar manos, llorar, amén, eso es parte de lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Pero ¿se acuerda lo que dijo Jesús? Los conocerán por cómo Se se ama. aman. Y donde hay amor, hay unión, dice la Escritura. Entonces, es igual de importante quebrantarnos delante del Señor. Es igual de importante alabar su nombre. Es igual de importante abrir nuestro corazón en las alabanzas. Pero es igual de importante, igual de espiritual también, como realidad del Espíritu Santo en la iglesia, es que estemos preocupados los unos por los otros. Eso es importante porque también se caen que hay algunos que lloran, otros que manifiestan su, su devoción al Señor y hay otros que no, y esos que no piensan que Dios no los toca, que Dios no está con ellos, porque no manifiestan esa espiritualidad con ciertos estándares o cosas que acostumbramos. Pero los que buscan la unidad, los que están preocupados por el que no tiene, es igual el accionar del Espíritu es el mismo. Así que téngalo presente. Dios nos puede usar y tocar de distintas maneras. Y una de esas es estar preocupado por el hermano, por la hermana.
Dice que compartían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Otra señal importante, otra evidencia del Espíritu Santo. Dice, ojo, atención con esto, alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo entiende usted esa frase? Hermana Joanita, hermana Patti, hermana Eve, otros que estén escuchando. Dice el verso 47 que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Estaban preocupados solo de la iglesia, de los hermanos? No, de todo, pastor. No solamente Eh, que fueran cristianos. sí, po, tenían favor Ese con era. todo el pueblo, estaban preocupados por el entorno. Importante. Otra cosa a tener importante es como realidad del espíritu en la iglesia, preocupados no solamente por los que somos de la familia de la fe, preocupados también por lo que pasa en el entorno, en lo que pasa en nuestra realidad vecinal, comunal, manifestando preocupación por aquello, teniendo favor, dando favores a la gente. Porque eso en el fondo se podría entender, digo yo, como parte de la predicación. Yo puedo darme esos discursos, pero si una persona dice Santiago, tiene necesidad de pan, y yo voy con ese favor y le doy el pan, ¿y por qué se lo doy? Porque yo sigo a Cristo. También es una herramienta del testificar de esto que el Espíritu estaría sobre toda carne para hablar. Y eso como consecuencia se añadían, dice, más personas. Verso 47, ahí dice, ¿qué, qué buscaba? O sea, ¿qué generaba? Más y más personas. Entonces, resumiendo, y vamos a estar terminando ya, el discurso de Pedro fue arrepiéntanse. Ahí vemos un discurso a partir del Espíritu Santo y miren, un discurso ya con esa realidad del Espíritu Santo, arrepiéntanse, pero no juzgando, invitando a hacer lo correcto. Esto estaba avisado, se cumplen las escrituras. Pedro cita las escrituras y como David dijo, el que tiene el Santo Espíritu siempre cita las escrituras. Decíamos también que Pedro dice que hay que arrepentirse, confesar a Cristo, en este caso a través del bautismo, y ahí recibimos perdón de pecados y basta eso para tener el Espíritu Santo, ser parte de la iglesia. Amén. Que es un día que cambió la historia, el mismo día que empezó la iglesia. ¿Y quién es el termostato de este tiempo hasta el final tiempo? La iglesia. Y todo eso en términos de discurso hizo que se añadieran como 3.000. Pero en esta y así la iglesia crecía. Pero aquí vemos en esta segunda lámina que acabamos de estudiar del verso 43 al 47 que ese accionar del Espíritu en la vida de la iglesia no solamente era para discursos, era para qué, para estar juntos, para tener cosas en común, para compartir el pan, para estar preocupados de las personas. ¿Qué quiero decir como gran resumen de esta clase? La realidad del Espíritu Santo es discurso y es acción. Es decir y hacer. Y es lo que hemos visto y que ambas cosas producen lo mismo. Así que, y en esta realidad nosotros tenemos que vernos identificados. El Espíritu Santo hizo algo en mí, ahora hablo de Jesús, lo hablo en palabras, me paro, me predico, le hablo al vecino, me paro en una esquina y el Espíritu Santo ora en mí para poder hacer eso y denuncio, digo cosas para que la gente cambie, los llamo al arrepentimiento, etcétera, y la iglesia va creciendo. Pero también está esta otra realidad. Yo muestro esa realidad del Espíritu en mí, a lo mejor no viviendo lo otro, sino que llamando a la unidad, preocupándome por el resto, perseverando ya en el partimiento del pan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la realidad del Espíritu es decir y hacer y decir. Eso es lo que provocó el Pentecostés, la realidad de este día que llegó en ese día,
en estos creyentes, en esta nueva iglesia. Y nosotros tenemos que identificarnos en ambas. Pero lo primero es lo primero, tener la claridad de que el Santo Espíritu está en toda la realidad de la iglesia, en toda la realidad de los creyentes, pudiendo desenvolverse en estas ambas realidades que vimos en el día de hoy. Lo dejamos hasta aquí. Será hasta el próximo jueves.